Entré en mi casa, sin sospechar que en ese momento mi vida se haría pedazos. Su bolso junto a la puerta. Unos zapatos de hombre al lado. Di un paso hacia el dormitorio. Y me quedé paralizado. Estuvimos juntos durante 6 años. Ella era mi apoyo, mi amor. Pensé que había encontrado a la indicada. Nuestra historia comienza de la manera más insignificante, nos conocimos en la fiesta de un amigo en común. No esperaba nada más que un intercambio incómodo de cortesías entre copas, pero cuando la miré, todo se detuvo. Su risa, su sonrisa, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba, era magnético. Hablamos toda la noche, al final, me encontré pensando que quizás, solo quizás, esto podría ser algo más. Tenía razón. Ella era todo lo que siempre había querido, divertida, inteligente e increíblemente amable. Al principio, eran las pequeñas cosas las que me llamaban la atención. La manera en que siempre sabía qué decir cuando me sentía mal. Su fe inquebrantable en mí, incluso cuando yo no podía creer en mí mismo. Tenía una calidez, una sinceridad que me hacía sentir el hombre más feliz del mundo. Me hacía sentir visto, escuchado y valorado. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente había encontrado mi lugar. Hablábamos a menudo sobre el futuro, sobre cómo construiríamos una vida juntos. Hijos, una casa junto al lago, veranos con las manos llenas de herramientas de jardín y el corazón lleno de amor. Cada pequeño detalle estaba grabado en mi mente, como un sueño del que nunca quise despertar. Y nunca dudé de ello. Ella siempre decía que siempre estaría solo conmigo. Y yo lo creí. Creí cada palabra con todo mi corazón. Pensé que la vida era perfecta. Éramos felices, o al menos eso creía. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, fue sutil, solo un cambio en el aire, como una tormenta formándose en la distancia. Empezó a hablar de un compañero de trabajo. Se llamaba Greg. Oh, es solo un amigo, decía, pero podía escuchar la vacilación en su voz. Había algo en la forma en que hablaba de él, tan casual, pero con demasiado entusiasmo. Lo dejé pasar, convencido de que no era nada. Después de todo, ella era mía y confiaba en ella completamente. Pero, poco a poco, la duda comenzó a instalarse en mi interior, retorciéndose en mi estómago como un frío y persistente malestar. Había algo en Greg que no podía ignorar. Intenté descartarlo, diciéndome que estaba siendo paranoico, pero cada vez que ella lo mencionaba, me sentía un poco más inquieto. Una noche, mientras estábamos sentados en nuestro café favorito, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos, ella se rió demasiado de un chiste sobre Greg. Podía notar que intentaba que pareciera algo sin importancia. Estaba ocultando algo. No quería admitirlo, pero ya no podía ignorar la sensación. Algo estaba mal. No dije nada en ese momento. Dejé que el momento pasara, fingiendo que no notaba los cambios en ella. Pero, en el fondo, lo sabía, nuestra vida, la que había construido en mi mente, estaba empezando a desmoronarse. Y entonces, una noche, llegó a casa más tarde de lo habitual. Tenía las mejillas sonrojadas, los ojos demasiado brillantes, demasiado distraídos. Me sonrió, pero no era la misma sonrisa de la que me había enamorado. Era diferente, forzada, como si intentara convencerse de algo. Me quedé ahí, esperando una explicación, pero nunca llegó. Simplemente me dijo que necesitaba espacio antes de irse a la habitación. Y fue en ese momento cuando me golpeó la realidad. El sueño en el que había estado viviendo no era más que un espejismo. Es curioso cómo todo puede cambiar tan rápido, como un pequeño momento, un ligero cambio en el aire, puede alterar el rumbo de tu vida para siempre. Un momento estás mirando el futuro con la persona que amas, al siguiente, te quedas cuestionándolo todo. Esa noche me quedé despierto en la cama, mirando el techo, preguntándome cómo todo se había desmoronado tan rápido. Había creído en ella, en nosotros, y, aún así, aquí estábamos. Solos, de una manera en la que nunca pensé que podríamos estarlo. Pero así es como siempre empieza, ¿verdad? Un pequeño cambio, una pista sutil de que algo no encaja del todo. Y luego, antes de que te des cuenta, todo es diferente. Y te quedas recogiendo los pedazos de la vida que creíste tener.
Intenté ignorarlo. Intenté decirme a mí mismo que no era nada. Pero, en el fondo, sabía que todo había cambiado. Y pronto tendría que enfrentar la verdad, por mucho que doliera. Ese fue el comienzo. Y, a partir de ese momento, todo sería diferente. Mirando hacia atrás, no puedo señalar el momento exacto en que todo empezó a cambiar. No fue algo repentino, no un giro de la noche a la mañana que hubiera sido demasiado obvio. No, se deslizó lentamente, como una marea que sube pulgada a pulgada hasta que miras hacia abajo y te das cuenta de que te estás ahogando. Al principio, eran cosas pequeñas. Cosas que podía justificar si me esforzaba lo suficiente. Ella empezó a llegar más tarde a casa, justificándolo con el trabajo. Quería creerle, por supuesto que sí. Siempre había sido dedicada a su trabajo, y no era raro que los proyectos requirieran horas extras. Pero empezó a ocurrir con más frecuencia. Demasiada frecuencia. Las noches largas, las repentinas reuniones urgentes, las vagas menciones de responsabilidades corporativas de las que antes nunca hablaba. Algo no encajaba, pero reprimí mis dudas porque la alternativa, la idea de que algo más profundo, algo peor, pudiera estar ocurriendo, era insoportable. Luego vinieron los cambios. Sutiles al principio, pero una vez que los noté, ya no pude ignorarlos. Dejó de hablar sobre nuestros planes para el futuro. Ya no mencionaba dónde viajaríamos el próximo verano ni volvíamos a conversar sobre la casa de ensueño que habíamos diseñado juntos en nuestras mentes. Antes, se le iluminaban los ojos cuando hablábamos de nombres para bebés, imaginando discusiones sobre si nuestro hijo heredaría mi terquedad o su sentido del humor. Pero ahora, nada. Silencio. Como si esos sueños hubieran desaparecido de su mente mientras yo todavía me aferraba a ellos como un iluso. Y se había vuelto más fría. La calidez que una vez irradiaba, los abrazos espontáneos por la espalda mientras cocinaba, la forma en que tomaba mi mano sin pensarlo durante una película, los suaves besos por la mañana antes de irse al trabajo, todo eso desapareció. Y no era solo algo físico. Se notaba en la forma en que me hablaba o, mejor dicho, en la forma en que ya no lo hacía. Las conversaciones se sentían obligatorias, como si estuviera actuando en lugar de realmente estar presente. Seguía hablando con mi esposa, pero ya no estaba seguro de que ella siguiera hablándome a mí. Su teléfono, antes dejado en cualquier parte sin preocuparse, ahora siempre estaba boca abajo. Siempre a su alcance. Al principio, me dije que no era nada. Tal vez solo quería evitar distracciones durante la cena, ¿verdad? Pero era la forma en que lo agarraba en cuanto sonaba una notificación, como inclinaba la pantalla para que no la viera, como de repente empezó a contestar llamadas en otra habitación. Ignoré el nudo en mi pecho cada vez que lo hacía, convenciéndome de que estaba exagerando. Luego llegó la transformación. Empezó a cuidarse más. Al principio, lo admiré. Siempre había sido hermosa, nunca del tipo que se obsesionaba con el maquillaje o la ropa elegante. Eso era algo que amaba de ella, lo naturalmente deslumbrante que era. Pero, de repente, era diferente. Había vestidos nuevos en su armario, ajustados, elegantes, costosos. Perfumes que nunca antes había usado. Labios pintados de rojo intenso, cabello cuidadosamente peinado, tacones que nunca le había visto comprar. Recuerdo haber bromeado una vez. Últimamente te arreglas mucho. ¿Me estoy perdiendo de algo? Se rió con ligereza. Solo me apetecía un cambio, dijo, girando frente al espejo, mirándose a sí misma en lugar de mirarme a mí. Algo en mi estómago se retorció. Intenté ignorarlo, incluso cuando llegó a casa oliendo a una colonia que no era la mía. Las excusas se apilaban como ladrillos, construyendo un muro entre nosotros. Trabajo hasta tarde. Es solo una reunión corporativa. Estoy cansada, mejor no hablemos de eso. Y yo asentía, aceptaba, porque aún me aferraba a la idea de que seguía siendo la misma mujer que una vez me prometió un para siempre. Entonces llegó la noche en que vi el mensaje. Estaba sentada en el sofá, su teléfono descansando sobre su regazo, el suave resplandor de la pantalla iluminando su rostro. Apenas miré, no tenía razón para hacerlo. Pero alcancé a ver algo. Un nombre que no reconocí. Un mensaje que desapareció en cuanto apareció,
como si estuviera configurado para borrarse a propósito. Ella vio que miraba, y en un instante, volteó el teléfono, presionándolo contra la tela del sofá. Nada importante, dijo demasiado rápido, su voz demasiado estable, demasiado controlada. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Debí haber preguntado. Debí haber insistido. Pero no lo hice. Porque, en el fondo, ya lo sabía. Simplemente aún no estaba listo para admitirlo. Llega un punto en el que la duda se convierte en acción. Un punto en el que dejas de inventar excusas y empiezas a buscar respuestas, sin importar cuánto temas lo que vas a encontrar. Ese momento llegó para mí en una fría noche de jueves, de esas en las que el viento atraviesa el abrigo, afilado e implacable. Ella se estaba arreglando, aplicándose el maquillaje con precisión frente al espejo, alisando las arrugas de su vestido azul marino, el mismo que había comprado el mes pasado pero que nunca había usado conmigo. Se veía hermosa, impresionante incluso, pero había algo diferente en su mirada. Una distancia. Voy a llegar tarde del trabajo, dijo con naturalidad, deslizándose los tacones. Tenemos una reunión importante. Puede que termine después de las 10. Otra vez esa palabra. Reunión. La misma excusa que últimamente usaba cada vez más. Asentí, manteniendo mi rostro impasible, aunque por dentro algo se retorció. Quería creerle. Quería fingir que esta era solo otra noche de trabajo, pero algo dentro de mí había cambiado. Decidí comprobarlo. No porque estuviera buscando pruebas, ya tenía suficientes razones para sospechar, sino porque necesitaba la verdad. Al principio, conduje sin rumbo, pretendiendo que no estaba haciendo lo que realmente estaba haciendo. Me dije a mí mismo que solo estaba despejando mi mente con un paseo. Pero, al final, mi coche terminó en el mismo lugar, el edificio de su oficina. Había estado allí decenas de veces antes, en eventos de la empresa y encuentros informales. Un edificio imponente, de vidrio y acero, que se alzaba bajo la tenue luz de las farolas. Pero estaba vacío. Revisé la hora. Ni siquiera eran las 8, demasiado pronto para que una reunión importante hubiera terminado. Pero dentro, no había señales de vida. Ningún trabajador trasnochando, ninguna luz encendida en las ventanas, ningún movimiento. Aparqué al otro lado de la calle, observando. Esperando. Tal vez estaba dentro, tal vez solo estaban reunidos en una sala que yo no podía ver. Pero cuanto más tiempo pasaba allí sentado, más sentía que la verdad se instalaba incómodamente en mi pecho. No estaba allí. Nunca había estado. Aún así, necesitaba más. Necesitaba certeza, algo que pudiera sostener en mis manos y no solo en mi instinto. Así que, al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Fui a su oficina. No fue difícil. Ya había estado allí antes, y sus compañeros me conocían lo suficiente como para saludarme con cortesía. Me moví por el espacio, fingiendo que solo pasaba a dejarle algo, charlando con uno de sus empleados, un chico joven que había conocido en eventos de la empresa. «Hey», dije con naturalidad, «¿está por aquí?» Parpadeó, claramente confundido. «Oh, hoy no vino». Por un momento, el tiempo se detuvo. Forcé una risa, fingiendo sorpresa. ¿En serio? Sí. Se encogió de hombros, volviendo a mirar su pantalla. Mandó un correo esta mañana diciendo que no vendría. Pensé que estaba enferma o algo así. Mi estómago se hundió. Asentí, murmurando algo sobre pasar a ver cómo estaba, y salí de la oficina con la mayor calma posible, aunque mi mente iba a 1000 por hora. Me estaba mintiendo. No solo sobre trabajar hasta tarde. Ni siquiera había ido a la oficina. Me quedé sentado en mi coche durante lo que pareció una eternidad, aferrándome al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi cabeza era un torbellino de preguntas, pero una gritaba más fuerte que todas las demás. ¿Dónde demonios había estado? Y, lo más importante, ¿por quién me estaba mintiendo? Los 3 días más largos de mi vida llegaron a su fin el domingo por la noche. Había esperado. Esperado una confirmación. Esperado el momento en que mis dudas fueran desmentidas o, como temía, brutalmente confirmadas.
No llamé. No envié mensajes. La dejé creer que estaba fuera, que estaba segura en el mundo secreto que había construido a mis espaldas. Y ahora, mientras me detenía frente a la puerta de mi propia casa, me di cuenta de que, después de este momento, nada volvería a ser igual. Deslicé la llave en la cerradura, girándola lentamente, como si retrasar lo inevitable pudiera cambiar algo. La puerta se abrió con un leve crujido. Instantáneamente, lo supe. Había sonidos en la casa, voces bajas, susurros, alguna risa ocasional, pero sin televisión, sin música. Nada de lo que debería haber estado allí. Su bolso estaba cerca de la entrada. Pero eso no fue lo que hizo que mi estómago se hundiera. Junto a él, un par de zapatos de hombre. Me quedé ahí, congelado, sintiendo mi pulso martillar contra mis costillas. Quería estar equivocado. Dios, quería estar equivocado. Pero la casa me hablaba, de formas que antes me había negado a escuchar. Di un paso hacia adentro. El aire estaba cargado con un perfume masculino desconocido, mezclado con el leve rastro de su fragancia. El perfume de mi esposa. El mismo que había empezado a usar recientemente, el que aseguraba que solo era algo nuevo que quería probar. Cerré la puerta detrás de mí, sin hacer ruido, y avancé. Ahora los escuchaba con más claridad. Risas. Coqueteo. Un hombre y una mujer. Ella. Y él. Subí las escaleras. Cada paso más pesado que el anterior. Mis piernas se sentían entumecidas, pero mi cuerpo seguía avanzando, como si estuviera en piloto automático. En la cima de las escaleras, dudé. Mi respiración era superficial, mis manos estaban cerradas en puños. Ya sabía lo que estaba a punto de ver. Di un paso más. Y luego otro. Llegué a la puerta del dormitorio. Las risas se habían transformado en algo más, susurros, movimientos. Un momento de silencio. Luego, una risa baja. Empujé la puerta. Ahí estaban. Mi esposa. En nuestra cama. Con él. Todo se ralentizó. Mi visión se estrechó, fijándose en el caos de sábanas revueltas, en la forma en que su piel desnuda se presionaba contra la de él, en la manera en que sus cuerpos se enredaban como si fueran uno solo. Como si yo nunca hubiera existido. Ella me vio primero. Su rostro pasó del placer al horror absoluto. Se apresuró a cubrirse con las sábanas, como si hubiera alguna manera de borrar lo que acababa de presenciar. El hombre, él, se incorporó, sorprendido. Su expresión pasó de la confusión a algo más. Algo defensivo. Pero yo no lo miraba a él. La miraba a ella. A la mujer que me prometió un para siempre. A la mujer que susurró, siempre estaré solo contigo. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió tan por completo que supe, no había retorno. Nunca lo habría. El tiempo se detuvo. Ella levantó la mirada de golpe, sus ojos abiertos de par en par por el miedo, como un ciervo atrapado en los faros de un coche. Se aferró a las sábanas contra su pecho, como si cubrirse pudiera, de alguna manera, deshacer lo que yo acababa de ver. Él no se movió. Ni siquiera intentó hablar. No hubo excusas, ni un intento de explicación. Solo shock, congelado en su sitio, como un hombre que sabía que no había nada que pudiera decir para arreglar esto. Y luego estaba yo. Debería haber sentido algo, rabia, dolor, devastación. Quizás incluso la necesidad ardiente de gritar, de romper algo, de descargar mi furia sobre ellos, sobre ella, sobre el universo. Pero no sentí nada. Nada más que una claridad fría y lenta que me decía que esto era el final. Así que hice algo que no esperaban. Sonreí. No por diversión. No por perdón. Sino porque, en ese instante, los vi tal como eran, patéticos. Ella jadeó. ¿Ese miedo en sus ojos? No era culpa. Ni siquiera arrepentimiento. Era miedo a lo desconocido, miedo a lo que yo pudiera hacer. Pero no iba a darle esa satisfacción. Se merecen el uno al otro, dije, con voz tranquila. Serena.
casi, aburrida. Y luego me di la vuelta y salí. Sin gritos. Sin violencia. Sin discursos dramáticos. Los dejé allí, juntos. Que se quedaran el uno con el otro. Que se revolcaran en el peso de sus decisiones, preguntándose por qué no reaccioné como esperaban. No miré atrás. Porque, en el momento en que crucé esa puerta, ella dejó de ser alguien para mí. No bloqueé su número. Quería hacerlo. Lo consideré. Pero algo dentro de mí, quizás la parte que aún ansiaba un cierre, o tal vez simple curiosidad, decidió dejar que sus mensajes llegaran. Y llegaron. Al principio, eran cortos. Por favor, solo háblame. Necesitamos hablar. ¿Podemos vernos? Por favor. Luego vinieron las llamadas. Decenas de ellas. Por la mañana. Por la noche. Algunas las ignoré. Otras las dejé sonar, imaginándola al otro lado, desesperada, esperando, dándose cuenta de que yo ya había terminado. Suplicaba explicarse. Arreglarlo. Decirme cuánto lamentaba todo. No me importaba. Ya la había dejado en esa habitación, en nuestra cama, con él. Esa era la única explicación que necesitaba. Entonces, una noche, exactamente una semana después de haberlos descubierto, me envió un mensaje diferente. Me dejó. Lo leí 2 veces, casi riéndome de lo absurdo que era. Por supuesto que la dejó. Por supuesto que él no iba a asumir ninguna responsabilidad. Nunca iba a ser su salvador, nunca iba a construir una vida con ella. Había conseguido lo que quería, y ahora que la emoción se había desvanecido, él también lo había hecho. Estaba sola. El boomerang había dado la vuelta completa. La traición siempre lo hace. Ella me traicionó. Y ahora sabía exactamente lo que se sentía. Pero, a diferencia de ella, yo no iba a buscarla. No iba a rogar, ni llorar, ni suplicar por respuestas que ya no importaban. Yo ya había seguido adelante. Y ella. Ella se quedó con nada. ¿Cómo habrías actuado en mi lugar? ¿Crees que ella merece una segunda oportunidad o no? Escribe en los comentarios, me interesa conocer tu opinión.